Precisamente desde el momento en que se erige la parroquia como tal, creo que por ahí, por ese mismo periodo, estando aquí como párroco el padre Hugo Camejo, el obispo de aquel momento, el obispo de Canelones, Monseñor Musti, autoriza a que los restos de Hildebrando Berenguer y su señora esposa sean trasladados desde el cementerio donde estaban a la iglesia parroquial. Y desde ese entonces, precisamente en el nicho donde está la imagen de Santa Isabel, a los pies, debajo, está la urna con los restos del matrimonio. Radio María es una radio de identidad católica, si bien no es propiedad de la Iglesia Católica, es una radio al servicio de la Iglesia Católica. Pertenece a una organización que se llama la World Family, es una fundación de carácter internacional que tiene como obra en la que vuelca sus recursos esta radio. Radio María surge en el sur de Italia por la necesidad de un párroco que en época de nieve no podía comunicarse con sus fieles. Y entonces se le ocurre que una buena manera era una radio muy primaria, muy primitiva en aquel entonces, que cubría su territorio parroquial. Y con eso podía rezar con sus fieles, celebraba la misa y la escuchaban por radio, los catequizaba a través de la radio, les compartía noticias que él recibía a través de la radio. A partir de ahí se genera la inquietud de multiplicar esta experiencia y así crece esta radio que hoy está presente, si no me equivoco, en unos 60 países. ¿No? Es una radio poco convencional en su forma de funcionar desde el punto de vista empresarial, porque no vende publicidad, que es la fuente de ingresos de una radio naturalmente, sino que se sostiene con el aporte de sus oyentes. Entonces la radio tiene que hacer sus campañas y poner los medios, ya sean los telefónicos, las tarjetas, todo lo que normalmente se utiliza en estas fundaciones, para recaudar lo necesario para poder sostenerse. En el Uruguay, Radio María tiene su sede en la ciudad de Montevideo, en el 18 de julio 1220, ahí cerquita de un par de radios más comerciales. Una está en el mismo edificio y la otra en el edificio de al lado. Y desde allí transmite por varias frecuencias y cubre prácticamente todo el territorio nacional. Cuando decimos que es una radio de identidad católica, es una radio que propone y educa en los contenidos de la fe católica, lo que no quiere decir que todo el día se esté hablando de Dios, ni que todo el día se esté rezando, ni que todo el día se esté con el Papa en escena allí, ¿no? Hay espacios de oración, hay espacios de celebración, hay contactos al exterior o transmisiones, por ejemplo, de informativos de Radio Vaticana que se bajan vía satelital, un montón de servicios estrictamente religiosos, pero también hay programas de entretenimientos, hay programas de música y hay programas educativos que abordan temas sociales, a veces tienen que ver con la salud, a veces tienen que ver con las situaciones que vive el país y bueno, y se hace una mesa redonda, por ejemplo, para tratar determinados temas, manteniendo así la identidad católica. Esa es la realidad de una radio que funciona con voluntarios, ¿no? Justamente por tratarse de una empresa sin fines de lucro. Entonces los funcionarios que tiene son muy pocos, apenas los necesarios para la parte técnica y algunos de los que tienen más responsabilidad como la dirección y demás. Siempre está dirigida por estatutos. Legalmente en el país es una asociación civil, en su comisión, con elección de autoridades, y desde el punto de vista del funcionamiento, el director siempre es un sacerdote, ¿no? Que en este caso, en el Uruguay, es precisamente un sacerdote de nuestra diócesis, de aquí de Canelones, el padre Fabián Róvere, que es párroco de Suárez, y bueno, él presta este servicio en la dirección de la radio. Las obras misionales pontificias son una institución internacional. El carácter pontificio se lo da la presidencia que hace de las mismas el Papa, y tiene una organización multinacional, pero de carácter nacional. Entonces, en cada uno de los países donde está presente esta obra, se elige un director, que generalmente es un sacerdote, es elegido, propuesto por los obispos del país y elegido, confirmado por el cardenal responsable. En esta ocasión, en el mes de julio, ha recaído esta responsabilidad en este humilde servidor por 5 años,
asumiendo la tarea de dirigir el trabajo de las obras misionales pontificias en Uruguay, en comunión, por supuesto, con el resto del mundo. Las obras misionales pontificias son una organización que busca animar a los bautizados para que vivan su vocación misionera. Son 4 obras, cada una de ellas atiende un sector del pueblo de Dios, así por ejemplo la infancia y adolescencia misionera, que, como lo dice su nombre, trabaja con niños y adolescentes, motivándolos para asumir su compromiso misionero. Es la más interesante de todas, porque uno dice, bueno, ¿qué podrá hacer un niño, qué podrá hacer un adolescente en este campo de la misión? Mucho más de lo que podemos imaginar. La obra ya tiene 170 años de historia, está cumpliendo el próximo año 170 años, y surge de la necesidad de niños que se le comunican a un obispo y que entonces el obispo piensa, bueno, ¿quiénes pueden ayudar directamente a estos niños? Son los mismos niños. Y así empieza el espíritu de la obra, que nace en Francia y que, bueno, hoy en día se está desparramada ya por todo el mundo, también en nuestro país. La otra obra es la obra de la propagación de la fe, que trabaja con todo el campo de los jóvenes y adultos. Ahí tenemos jóvenes misioneros, familia misionera, enfermos misioneros, que es un campo bien interesante de conocer y trabajar, y alguna otra experiencia más con adultos. Grupos misioneros, esos grupos que a veces vemos en las parroquias, que llegan de otro lugar para misionar por unos días, esos pasan por esta obra también. Después tenemos la obra de la Unión Misional, que es la que se dedica a la formación misionera, especialmente de los sacerdotes y religiosos, pero hoy en día también de laicos, catequistas y demás. Y la obra San Pedro Apóstol, que es la más joven de las 4, y se dedica a suscitar vocaciones misioneras nativas. O sea, en los países donde la iglesia es más joven, donde ha llegado en los últimos tiempos, allí trabaja la obra San Pedro Apóstol para motivar a los jóvenes también a responder a la vocación que Dios les puede ofrecer de ser llamados a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, o como laicos también vivir su compromiso misionero. Y lo hace de 2 maneras, acompañando los procesos de discernimiento y haciendo campañas en el mundo para recaudar el dinero, los recursos necesarios para financiar la formación de estos misioneros. El conjunto de esas 4 obras es presidido en cada país por un director nacional, en este caso es la tarea que me corresponde, acompañado siempre por un obispo, por supuesto, y después, a nivel mundial, cada obra tiene un secretario general, que funciona, estos secretariados funcionan en el Vaticano, y un presidente, que es un obispo elegido por el Papa y puesto allí para esa tarea. Sobre ese obispo está el cardenal, que es el responsable directo de todo este trabajo, ¿no? Esto implica, en la práctica, bueno, un trabajo de animación estrictamente de lo que corresponde a todo el territorio nacional. Y, además, estar siempre vinculado, participando o compartiendo iniciativas que vienen del exterior también, o que nos permiten a nosotros prestar un servicio también en el exterior. Por ejemplo, ahora estamos preparando para el año que viene, en el mes de julio, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a realizar en Río de Janeiro, con la presencia del Papa y todo lo que la Jornada Mundial implica. La semana previa se hace una semana de misión, ¿no? Donde algunos jóvenes tienen la oportunidad de participar en una misión que va a abarcar todo el territorio de Brasil. Allí vamos a participar también uruguayos, ¿no? Y vamos a participar algunos de Salinas también, ¿no? Hay 3 jóvenes de aquí de nuestra comunidad que van a participar en esta experiencia junto a 7 jóvenes, 8 jóvenes más, y también los voy a acompañar yo, así que vamos a estar participando en la Semana de Misión y después también en la Jornada Mundial de la Juventud junto al Santo Padre. Ese tipo de experiencia se da gracias al vínculo, ¿no?, que las obras misionales permiten de una dirección a otra.